Ya, hermanos, hermanas, bienvenidos entonces los que eh, no había visto sus caras, me alegro de verlos, darle la bienvenida a Esteban, a David Chico, Esteban y la hermana Joana. Y también a Nancy, bienvenida a integrarte a estas clases. Y bueno, Ever, bienvenido también, y cada uno de los que están aquí presentes. Dios le bendiga. Comenzamos la semana pasada haciendo una pequeña introducción porque la primera enseñanza que nos dio en el temario y que va a ser, yo creo, bien extensiva, porque estamos estudiando las 7 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia. La escritura tienen que ir, ¿cierto?, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que es donde comienza a hablar acerca de las edades de la iglesia. Vamos a ir inmediatamente ahí. Capítulo 2 y capítulo 3 son lo que abarca todo lo que es acerca de las edades de la iglesia. Y tenemos que comenzar, ¿verdad?, con la primera edad, que es la edad, ustedes saben, de la edad de Éfeso. Hoy día no pude traer el, el data para proyectarle, pero yo de todas maneras le voy a enviar después al WhatsApp las diapositivas, donde habla acerca de las 7 edades de la iglesia. El otro día solamente proyectamos donde aparecían, ¿cierto?, los que tenemos, lo que siempre estamos viendo acerca de las 7 edades, las 7 lámparas, ¿cierto? El candelero de oro con los 7 brazos y las estrellas y también la fotografía de eh, los mensajeros. Vamos a dar lectura en el primer capítulo, vamos a leer solamente el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice. Aquí la Biblia en Apocalipsis 1:20 nos dice que las 7 estrellas son mensajeros. Ustedes saben que las estrellas, lo natural, no dan luz propia. La luz que dan es la luz del sol. Por eso son estrellas. Y la estrella en la Biblia significa que son mensajeros. Son ángeles terrenales, mensajeros, dados para cada edad de la iglesia. Y los candeleros de oro, perdón, los candeleros de oro son las 7 edades. Comenzando, y ahí, como le dije, Apocalipsis 2 y 3 nos habla de cada una de las edades, el mensaje. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, y terminando con la edad de la Odisea. La Odisea. Vimos ahí, ¿cierto?, que dice también en el primer capítulo, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es este? Es el sustentador, es el motivador, el que le da vida y el que además tiene, ¿cierto?, en su mano derecha, tiene cada estrella. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo que Él anda solo, no hay nadie más con Él, porque Él es el sustentador. Él es el único Dios verdadero. Él es el Rey. No hay ningún otro, no hay un arzobispo, no hay ninguna persona con Él, sino que solamente Él. Por eso dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Es decir, Él, el mismo fuego que hubo, ¿cierto?, en la primera edad, cada edad tiene el mismo fuego. Aunque, ¿cierto?, vemos que después las edades van disminuyendo. En la primera edad vemos mucha luz, como vimos, ¿cierto?, en el círculo redondo aparece mucha claridad. Me esperan un poquito para poder, aquí hay alguien que se quiere conectar. ¿Dónde voy aquí?
Mm, 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 mm. No sé si alcanzaría a conectar. Ah, desconecté todo, perdón. Desconecté a los hermanos que estaban. Voy a tener que volver. Me esperan un poquito mientras vayan. La pregunta para ustedes, los que estuvieron la semana pasada, dijimos cuál era el fundamento que usó el hermano Branham para poder determinar el mensajero, la edad, el tiempo y las características. Vayan ahí ustedes, esa es la pregunta, para que por favor vayan y hay alguien vaya tomando la palabra. Los que estuvieron la semana pasada, ¿cierto? Dijimos que cuáles fueron los fundamentos, cómo llegó el hermano Branham a la conclusión de la edad y de que cada mensajero, el nombre de que él tuvo que fijarse. Bienvenido hermano René Martínez, Dios le bendiga. Hermano René, tengo una pregunta. Aquí el hermano bibliotecario entregó a cada uno de los alumnos el libro de las 7 edades. ¿Usted lo tiene? Hermano, ¿me escucha? ¿Sí? Algo. Ahí recién, hermano, estamos A mano el con el audio. audio. Ya, pero en todo caso me puede escribir ahí. De todas maneras, para poder saber, para que cuando el hermano, el pastor vaya, le lleve libro de las 7 edades, ¿cierto? Y le entregue también a usted. ¿Mm? Era, pa- era para Oye, eso. perfecto, ¿no? Ya, mi hermano. Vamos, vamos a tratar de compartirle. Ya. La pregunta entonces fue, ¿cierto? ¿Cómo llegó a la conclusión, ¿cierto? De los mensajeros, el profeta de Dios. Y como ustedes decían, ¿cierto? Él primeramente buscó la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, por muchos días. Después, ¿cierto? Él leyó, ¿cierto? La Biblia acerca de la edad de la iglesia. Y lo tercero, ¿cierto? Él leyó a los historiadores de la historia de la edad de la iglesia, los más imparciales. Y de esa manera Dios le contestó, ¿cierto? La oración y le mostró el cuadro completo del desarrollo de todas las edades. Entonces, el hermano Branham, como le decía la semana pasada, fue un hombre muy estudioso, profundamente, ¿cierto?, estudioso, un hombre profundamente dedicado y consagrado. Ahora, Dios exprimió al hermano Branham para poder llegar a darnos todo este mensaje. Es un mensaje muy grande, un mensaje muy tremendo, muy maravilloso. Pero también hay un dicho en la parte natural, que todos sabemos y es real, y lo podemos ver, que cuando a nosotros, al ser humano, se le da todo así en bandeja, ¿cierto? No aprecia lo que se le da. Es como cuando, como padre, le damos todo a los hijos. Ellos no hacen ningún esfuerzo.
se le da todo, esto, lo otro, pa. Y ellos no le tienen ningún interés, ningún aprecio. ¿Por qué? Porque no han hecho ningún sacrificio, ningún esfuerzo para obtener. Este mensaje a nosotros se nos dio por gracia, así como nuestro Señor Jesucristo, por gracia se nos dio. Pero también ahí hay algo importante que quiero que ustedes puedan también meditar en eso, que este mensaje es tan grande y al hermano Branham le costó mucho sacrificio, mucha oración, mucha dedicación. El mensaje, ¿cierto? Lo que Dios le reveló, no le llegó así de la noche a la mañana. Porque todos tenemos un pensamiento, sí, el hermano Branham era el profeta y que todas las cosas se le daban así eh, sin ningún esfuerzo. No, él tuvo que orar, consagrarse, buscar la inspiración del Señor, leer. Él era un asiduo lector de las Escrituras. ¿Y a qué va esto? Porque todo este mensaje que nosotros cuando estamos enseñando acerca de las 7 edades, no estamos hablando solamente de historia. Estamos hablando de una aplicación porque la palabra de Dios para cada generación, para cada persona, hasta el fin de los tiempos. Entonces, si el hermano Branham, que es un ejemplo para nosotros debemos tomar ese ejemplo de también, ¿cierto? Que Dios nos ayude a ser oradores buscando la inspiración del Señor, a ser lectores, a apreciar, por eso dar gracias al Señor, que nos dio el mensaje y este mensaje, ¿cierto? Fue grabado en cintas, en folletos y los grandes hombres, ¿cierto? La misma allá en Jeffersonville, eh, lo que ellos hicieron, ¿cierto? Para propagar el mensaje y mucho esfuerzo, y mucho dinero, hay muchos hermanos que tienen que trabajar para poder, ¿cierto? Imprimir los libros, para poder, ¿cierto? Llevarlo a los diferentes lenguaje, ¿cierto? Hay hermanos que están traduciendo y todo. Entonces, este es un enorme trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de proyectar? Es que tengamos cierto interés, porque como se nos da en bandeja, tenemos la cinta, tenemos los mensajes, tenemos los folletos, tenemos cierto una iglesia, y todo cierto se nos da así, pues, en bandeja. Muchas veces nosotros no le tomamos el peso, no, no le damos la importancia que debe tener. Entonces, ¿cuál es la exhortación, cierto, a cada uno de nosotros a que sí apreciemos este mensaje? ¿Y cómo lo vamos a apreciar? Siguiendo las instrucciones. Si el hermano Branham oraba, si el hermano Branham estudiaba y leía, dijimos, ¿cierto?, que él leyó el libro de los historiadores, ¿cierto?, más que dijimos, ¿cierto?, él leyó, ¿cierto?, las dos Babilonias de Egipto, leyó también, ¿cierto?, la de los pre-niceicos y también, ¿cierto?, el concilio de Nicea, pero que eran tomos grandes y que están todavía, y que uno en cualquier momento, ¿cierto?, si puede, los lee. Aunque ahora lo tenemos todo por el profeta. Pero eso, ¿cierto?, quiere decir que nosotros debemos leer, ¿cierto?, el mensaje, y por eso, ¿cierto?, era bueno que tuviéramos este libro para ir cotejando de acuerdo a las enseñanzas de lo que sale en el libro. Porque eso es una escuela bíblica, es aprender. Y aquí hay tantas cosas, está lleno de pepas de oro. Cada cosa tiene una pepa de oro, pero por eso tenemos que apreciarla. Eso es, ¿cierto?, el consejo que deben tanto para mí como para ustedes. Porque eso es lo que sucede. Cuando todo se nos da así, no le tomamos la importancia de vida. Hay alguien que se quiere ir y yo aquí tengo que tratar de ver aquí, hermano. Y aquí no, añadir personas, Ya. Sí, déjela ahí. Ya.
Entonces, para que todos entendieran bien acerca del fundamento que usó el hermano Branham para poder llegar a la conclusión de las edades de la iglesia, los mensajeros. Dijimos tres cosas. ¿Cuáles fueron las tres cosas? Buscó la inspiración de Dios, leyó, ¿cierto?, la escritura de Apocalipsis 2:3 acerca de la edad de la iglesia y estudió a los historiadores y escritores más imparciales. Y después de eso, cuando estaba en eso, ¿cierto?, Dios le mostró todo el cuadro, ¿cierto?, que se desarrollaría a través de los siglos. Y así, ¿cierto?, él pudo ahora definir. Ahora, lo primero, ¿cierto?, es que él encontró una fórmula en la Biblia que dice que Dios no cambia, que Dios no se muda, que Él es el mismo ayer y por todos los siglos, que como lo hizo la primera vez, lo va a seguir haciendo en cada edad hasta el tiempo que lo haga por última vez. Esos son principios bíblicos con los cuales el hermano Branham, ¿cierto?, pudo ahora determinar cómo fue el primer mensajero de la primera edad, cómo fue la primera iglesia nacida de Dios por el Espíritu en el día de Pentecostés. Y eso, ¿cierto? Eso fue, ¿qué fue eso? Fue el modelo, fue el patrón. Como fue el primer mensajero de la primera edad, los demás mensajeros serían lo más parecido a ese mensajero. Entonces, eso fue la fórmula que el hermano Branham encontró en Dios. Dios no se cambia, Dios no se muda, lo que fue ya ha sido. Entonces, el primer mensajero para la primera edad dijo, no cabe duda, aunque a Pedro se le dio la llave y empezó a abrir la puerta a los gentiles, pero fue Pablo el mensajero para la edad de Éfeso. Y el apóstol Pablo, como mensajero, ¿cierto?, fue el patrón, la norma, el modelo que todo mensajero, y dice hasta todo ministro, debe más o menos parecerse a lo que fue el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre que fue puesto por Dios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Primero a Pablo no lo colocó el Sanedrín, no lo colocó la organización, no lo colocaron los hombres. Fue Dios. Porque si ustedes leen el libro de los Hechos, se encontrarán que Pablo conoció a Jesucristo. ¿Cómo lo conoció? A través de una revelación divina de Dios mismo que se le reveló a él. Y él dijo que cuando recibió esa revelación, no fue primeramente no fue a los apóstoles, sino que él fue, dice, a Arabia, dice, y estuvo 3 años allí, estudiando y cotejando lo que Dios le había revelado. Y después de eso, cuando él regresó, fue, dice, a los apóstoles, los cuales, ¿cierto?, concordaban 100% en la visión porque era de Dios. Entonces, Pablo era un hombre completamente, ¿cierto?, puesto por Dios, guiado por el Espíritu Santo, no era, ¿cierto?, no era manipulado por los hombres, tenía un ministerio de la palabra. Dice, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui en el poder y demostración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no solamente enseñaba y predicaba un mensaje, las señales, los milagros, las maravillas le seguían. Por eso que es el modelo a seguir para cada mensajero que seguiría, y además para cada ministro que debe haber por todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes van a examinar si hay un verdadero ministro de Dios, un verdadero pastor o cualquier oficio, ustedes van a saber que más o menos se parece a lo que fue Pablo, un hombre, ¿cierto?, guiado por el Espíritu, un hombre completamente libre de las ligaduras humanas, que no tiene ataduras con los hombres, un hombre que tiene señales, maravillas que Dios vindica, y además tiene el sello de su apostolado. El apóstol Pablo, había muchos convertidos, miles de convertidos al reino de Dios, los cuales, ¿cierto?, él los guiaba hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Eso hace un verdadero ministerio. No solamente, ¿cierto?, que lleguen, sino que los acompaña y los guía
hasta que cada uno de esos hombres, mujeres, niños, jóvenes, sean llenos del Espíritu Santo. Si este ministerio que nosotros tenemos es del Espíritu Santo, tiene que ser así de esa manera. Cada joven, señorita, niño, anciano, debe ser guiado hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Ese es el propósito. No es amasar gente. No sacamos nada con llenar las iglesias con gente y gente que no cree a Dios. Necesitamos, dijo el profeta, Dios busca carácter, Dios busca verdaderos creyentes, ¿cierto?, que le crean a Dios y que sean sinceros de corazón, honestos de corazón. Entonces la norma, ya dijimos, por eso que el hermano Branham dijo, esta es la norma. Entonces buscó por todas las edades y los historiadores quién se parecía más. En la edad de Esmirna había muchos, estaba Policarpo, un tremendo hombre de Dios. No quiere decir que no había más hombres de Dios. En la edad de Pablo también. En la edad de Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ¿cierto? El hermano Branham, habían tremendos ministros, tremendos siervos de Dios. Pero el que más, ¿cierto?, se asemejaba al ministerio que tuvo el apóstol Pablo, ¿cierto?, en la edad de Esmirna fue, ¿cómo se llama? Ireneo. Después fue Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el profeta mensajero para la última edad, es nuestro hermano Branham. Entonces, esa fue, ¿cierto?, la fórmula que usó. Y la iglesia, ¿cierto?, que Dios plantó y fundó fue la iglesia de Pentecostés, que fue nacida, ¿cierto?, allí en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, esa iglesia dice que fue, ¿cómo fue? Subió al aposento alto, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. Esas lenguas, ¿cierto?, parecían como lenguas, eran fuego, como la columna de fuego se dividió en lengua, y esas lenguas, dice, estaban sobre las cabezas de esos más o menos 120. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí nació la iglesia verdadera, llena y guiada por el Espíritu Santo. ¿El líder quién era? No era Pedro, no era Juan, no era Marcos, no eran los discípulos, era Dios. Y esos hombres fueron posicionados como Pedro. A Pedro se le había dado las llaves del reino. Y cada apóstol, ¿cierto?, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron puestos allí. En esa iglesia dice, había apóstoles, había profetas, había pastores, maestros, evangelistas. ¿Ustedes se acuerdan de un evangelista que era un diácono, que se llamaba, ¿se acuerdan? Felipe. Era un diácono, pero fue puesto en el cuerpo de Cristo como un evangelista. Y él fue a Samaria. Y allí dice que fueron muchos convertidos. Y después se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Bautizó muchos. Y muchos milagros y maravillas sucedían. Y después vinieron los discípulos, los apóstoles, y fueron allí Pedro y Juan, y impusieron las manos sobre esos creyentes para que fueran llenos del Espíritu Santo. Esa fue la iglesia verdadera. Ese es el patrón, ese es el modelo, esa es la norma. Toda iglesia verdadera, a través de las edades, del tiempo, tiene que ser igual a ese original. Por eso que Pablo era el mensajero original. Y la iglesia nacida en el día de Pentecostés llena del Espíritu Santo, esa es la iglesia original. Por eso dice, la iglesia verdadera se esforzará por ser igual a la primera. ¿Qué tenía la primera? Cada persona era llena del Espíritu Santo. Cada persona fue puesta en el cuerpo. Dios estaba en su medio. Dios respaldaba con visiones, manifestaciones del Espíritu, reparticiones del Espíritu. Era una iglesia movida por el Espíritu. Eran de una sola alma, de un solo corazón, de una sola mente. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Como esa iglesia. Entonces, cuando usted echa un vistazo y ve, y ve todo el tiempo, ¿cierto? Y ve en este mismo día, y ver todo el sistema religioso, usted no encuentra mensajeros como Pablo,
que se parecen. No encuentra iglesia que se parecen a esa primera iglesia. Tienen credo, tienen dogma, pero no se parecen en nada. Pero solamente quién, la novia. Y la novia, ¿cierto? Son ustedes. Pero ustedes pueden estar, hay mucha gente que puede estar en el mensaje, pero no está mirando el modelo. Son todavía denominacionales, porque Dios llama de todo sistema de la vida al mensaje. ¿Y qué sucede? Por lo general, esa gente, ¿cierto? Si no es convertida, se quedan con la misma clase de vida que traían del mundo y del sistema del mundo, de las denominaciones. Solamente que se cambian y ahora conocen el mensaje. Y eso es lo falso, eso es lo errado. Ya, entonces tenemos el modelo, tenemos el patrón, la norma, que es cierto, el mensajero verdadero, el apóstol Pablo. Y todo mensajero después tenía que ser igual, parecido, no tan igual, exactamente idéntico, pero lo más parecido a lo que fue el ministerio del apóstol Pablo. Y cada ministro verdadero tiene, cierto, que copiar ese modelo original. Y cada iglesia verdadera tiene que ser como cuál, como la iglesia nacida en el día de Pentecostés, que está registrada en el libro de los Hechos. Por eso que tienen que leer los Hechos del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la iglesia verdadera. Entonces, nosotros miramos hacia ese patrón. Y ese patrón, ¿cierto? El ministerio, los siervos de Dios, traen ese patrón a la iglesia. La iglesia ve que ese es el patrón, que ese es el modelo. Y que todos tenemos que ser como esa iglesia y como ese mensajero. Entonces la iglesia tenía ¿qué? Milagros, tenía maravillas, tenía prodigios, tenía amor de Dios en el corazón, tenía amor hermanable, eran de una sola alma, de una sola mente. No habían ya, cuando el Espíritu Santo, ¿cierto? No habían allí ya divisiones. Pero cuando el Espíritu Santo bajó y los llenó. Por eso esa es la verdadera iglesia. Cuando nos damos cuenta y nos miramos, por eso que esto es, nos miramos personalmente, individualmente, estamos mirando el modelo, pero muchas veces nos estamos dando, ¿cierto?, con el modelo en nuestras vidas. Si yo tengo rencor, si yo tengo esto, si yo tengo diferencias, si me junto con un cierto grupito de gente y hacemos un grupito, nos estamos dando cuenta que estamos fuera del blanco. ¿Ve usted? Por eso que se predica y se habla acerca de grupos, se habla de esto y lo otro, porque el modelo allí dice que había perfecta unidad, no habían divisiones, no habían estratos económicos, que los adinerados se juntaban con los adinerados, los educados, los inteligentes, y los pobres estaban allá al otro lado. No, dice que todos eran de una sola misma alma, una perfecta unidad. Hermano César, vaya usted y converse con el hermano Cristian para que ensaye. El hermano nos va a representar hoy día, les comunico, con una alabanza para el Día de las Madres. Así que para que él pueda ensayar, así que puede retirarse, hermano. Ya. Así que nuestras oraciones para que nos represente, ahí sí que así que vamos a ser representados con una creación más o menos que él. Así que esperamos que Dios le bendiga. Ya, lo importante entonces tenemos eso. Ya sabemos la claridad. Por eso a veces volvemos atrás, yo vuelvo atrás porque es una enseñanza. Y eso es lo que yo quiero que quede cierto y cada verdadero profesor, ministro, lo que sea, quiere que quede bien plantado. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros sabemos, el mensajero original fue Pablo. Lo que tenía Pablo en su ministerio. La iglesia original fue la nacida del día de Pentecostés. Entonces ahí tenemos claro. Y por eso, ¿cierto? Los fundamentos que usó, ¿cierto? El hermano Branham y pudo saber, ¿cierto? Quiénes fueron los mensajeros siguientes. Ahora, lo importante, otra cosa importante, que cuando se habla de la iglesia, no se habla solamente de la iglesia verdadera. La iglesia la conforman dos grupos, la llamada iglesia. Un grupo es la iglesia verdadera, la simiente de Dios. El otro grupo es la iglesia falsa, la simiente de Satanás.
Y las dos se llaman iglesias porque las dos reclaman parentesco con Dios. Entonces, y las dos están entrelazadas. Lo podemos ver en el jardín del Edén. El árbol de la vida, el cual es Jesucristo. Él es el árbol de la vida, Jesucristo. Y estaba ahí, al lado, ¿cuál estaba? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es Satanás, el diablo. Y ustedes saben, ¿cierto?, que la condenación, ¿cierto?, el haber sido echado del huerto del Edén, sucedió por haber tomado ¿de dónde? No del árbol de la vida. Eva tomó ¿de dónde? Del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? La sabiduría, el conocimiento. Porque a Eva, tipo de la iglesia, se le presentó un mensajero. Y ese mensajero fue la serpiente, con un mensaje, diciéndole que lo que Dios le había dicho, le preguntó primero, ¿con que no podéis comer de todo árbol que hay en el huerto? La mujer le respondió, de todo árbol que hay en el huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comamos ni le toquemos, porque el día que lo hiciéramos, ciertamente moriríamos. La serpiente, el mensajero, como luz, le trajo y le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando vosotros comáis de este fruto, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso la hizo a Eva salir de su posición de la palabra y le agradó, le quedó gustando lo que le dijo. Y cuando eso halló cabida en su mente, la incredulidad tomó la vida de Eva. Y Eva cayó y tomó, ¿cierto?, de ese fruto. ¿Cuál era el fruto? La mujer, ¿cierto? El fruto de una mujer, ¿cuál es? El dar a luz un hijo. ¿Y por dónde da a luz un hijo? No lo da, ¿cierto? Lo da por el bajo vientre. Y la serpiente, como ustedes saben, por las enseñanzas, ¿cierto?, del profeta y de la Biblia, la serpiente se le llamaba la serpiente, el nombre que tenía, pero era lo más parecido a un ser humano. Por eso que podía entablar conversación, caminar y hacer todo. Era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, ahí podemos ver cómo, ¿cierto?, la serpiente, el mensajero, por eso Satanás tiene muchos mensajeros. Tiene muchos, ¿cierto? La Biblia habla, ¿cierto?, profetas falsos, maestros falsos, predicadores falsos, pero que vienen como una tremenda luz. Y la gente dice, más sabiduría, más conocimiento, piensan, pero eso lo aleja de Dios. Eso, ¿cierto?, los condena. Entonces tenemos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, la mujer, ¿cierto?, comió, ¿cierto?, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que tuvo relaciones sexuales con la serpiente, le engendró, ¿cierto?, su simiente, después, ¿cierto?, le dio a su esposo Adán. Adán no podía caer porque Adán era, ¿cierto?, venía por la palabra, ¿verdad?, de Dios. Pero Adán, como un tipo de Cristo, por amor, porque Eva era vida de su vida, era hueso de su hueso, era carne de su carne, varona, fue sacada de él. Por amor, él sabiendo, lo hizo por amor. Pero él no fue engañado, por eso que la Biblia en Timoteo habla, dice que la mujer incurrió en transgresión, ella fue seducida, ella fue engañada. Y de eso, ¿cierto?, de esos dos conocimientos que tuvo Eva, tipo de la iglesia, nacieron dos hijos. Uno se llamó Caín, que era hijo de ¿quién? De la serpiente, hijo de Satanás. Y el otro se llamó Abel, hijo de Adán, hijo de Dios. Y de allí vinieron dos simientes. Lo mismo que la iglesia. La iglesia de Éfeso comenzó, vamos ahora, Éfeso, ¿cierto?, tiene un significado compuesto. El nombre Éfeso, que significa apuntado a.
es decir, apuntando allá a la meta, al objetivo. Hay una sola meta y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la vida de Dios, en la profundidad de Dios, apuntado a. Pero también tiene un nombre compuesto que significa desaflojar. Significa, ¿cierto?, comenzar a bajar la guardia, comenzar a descuidarse. Eso fue, por eso podemos ver cómo dice, el hermano Branham dice, cómo fue que se introdujo la simiente falsa. Y ahí nos trae, ¿cierto?, lo que pasó en el jardín del Edén, nos trae la parábola de Jesús cuando nos habla, ¿cierto?, que un hombre bueno sembró buena semilla en su campo, que fue trigo. Y después, ¿cierto?, cuando estaban durmiendo todos, vino un hombre malo y trajo semilla en medio, ¿cierto? Y comenzó, ¿cierto?, a sembrar la mala semilla, la cizaña. Y vinieron, ¿cierto?, y comenzaron. Y nació trigo y cizaña y estaban en el mismo campo. Y por eso dice que los discípulos decían, pero Señor, manda que yo arranque la cizaña. Pero están tan entrelazadas la cizaña con el trigo. Por eso es que tenemos que saber aquí es donde no es solamente estar en el mensaje. Aquí es donde Dios nos sacude y tenemos que saber realmente si somos hijos de Dios, si somos trigo o estamos en medio del campo del Señor y no somos trigo, somos cizaña. Es decir, por eso que el apóstol Pablo dice con temor y temblor el evangelio, ser cuidadoso, no descuidarse, porque eso fue lo que comenzó a dar pies. ¿Pero por qué? Porque el hombre malo sembró mala semilla, Satanás el diablo. Y ahí, cuando los discípulos dijeron, arranquémosla, pero el Señor le dijo, no, porque cuando traten de arrancar la cizaña, van a arrancar también el trigo. No lo hagan, no. Esperen, vamos a esperar todo el proceso de todas las edades, de cuando comenzó. De la edad de Éfeso, hay 7 edades que van a transcurrir. Y al final de la edad, allí van a madurar. Va a madurar el trigo y va a madurar la cizaña. Y ahí dice, yo enviaré a mis segadores y ellos van a cegar. La cizaña la van a cortar y la van a atar en manojo y toda esa cizaña va a ser juntada para ser quemada. Y el hermano Branham trajo la revelación que esa cizaña son los sistemas denominacionales, son cierto el concilio mundial de iglesia, la unidad de un solo gobierno mundial, de una iglesia mundial, a la cabeza la cual es la Iglesia Católica Romana. Todos son manojos, bautistas, presbiterianos, episcopal, testigos de Jehová, mormones, todos esos sistemas, ¿cierto?, atados como manojos van a ser quemados. Pero el trigo, ¿cierto?, va a ser tomado y va a ser echado en el alfolí del Señor para irse a casa. Entonces podemos ver, por eso dice, no arranquen el trigo, no arranquen la cizaña, porque si no, aquí van a pagar justos por pecadores. Van a sacar mi trigo y no. Entonces vamos comprendiendo y entendiendo el plan de Dios. En la edad de Éfeso comenzaron, ¿cierto?, con una pasión de conocer la palabra, dice el hermano. Un deseo profundo por las escrituras, por agradar a Dios, por buscar por más de Dios, por buscar de ser lleno de Dios, de penetrar en el Espíritu, de buscar las cosas celestiales, de ser lleno de Dios. ¿Ve usted? Pero después, usted sabe que los verdaderos ciertos fundadores, esa primera iglesia llena del Espíritu Santo, después entró otra clase de gente. Vinieron al mensaje otra clase de gente, que aparentemente, cierto, eran creyentes, eran intelectuales, era gente de renombre, era gente educada. Y allí venía la cizaña. Allí venía la cizaña. Y por eso que la iglesia se conforma de la vid verdadera, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Y la iglesia falsa comenzó, ¿cierto? En esa primera edad comenzó como un dicho. Por eso se llama nicolaísmo, conquistando al laico con algo diferente a la palabra. Solamente eran dichos.
que apartaban a la gente de la palabra. Y nicolaísmo significa conquistar al pueblo, conquistar al laico. Pero eso solamente en la edad de Éfeso comenzó como una semillita. Era un dicho solamente. Era un espíritu que se estaba moviendo allí en esa edad. Y ahora lo trasladamos a la edad nuestra, al día y la hora. Lo trasladamos al campo nuestro. Lo trasladamos a nuestra iglesia. Toda esta sabiduría y conocimiento es para que nosotros tengamos discernimiento del espíritu. Porque el hermano Branham dijo que la iglesia verdadera, dice, la iglesia verdadera tendrá revelación. La revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, y lo que ella representa, y que ella puede obrar la obra mayor. Esa es la iglesia verdadera. Y que ella es un ejército invencible. Y que ella tendría la revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Del espíritu de Cristo y del espíritu del anticristo. El espíritu de Cristo opera en los hijos de Dios verdaderos y reales. Y el espíritu del anticristo opera en los hijos de desobediencia. Pero están entrelazados. Y toda esta sabiduría, ¿cierto?, tenemos que traerla aquí, en la iglesia. Donde tenemos que saber, ¿somos trigo o somos cizaña? ¿Qué espíritu nos está guiando? ¿Qué espíritu está dirigiendo nuestras vidas? Si es el espíritu de Cristo o es el espíritu del anticristo. Y dice que la iglesia verdadera tendrá esa revelación. Y con esa revelación, ¿cierto?, contrarrestará al espíritu del anticristo. Y Satanás, dice, quedará sin poder delante de ella. Por eso que tenemos que tener revelación dada por el Espíritu. Para tener revelación, ¿cierto?, de las dos simientes, de las dos vidas, de las dos iglesias que están entrelazadas. Por eso les dije, aquí es donde, ¿cierto?, tenemos que saber realmente quiénes somos. Y de esa manera dice contrarrestar al espíritu del anticristo y Satanás quedará sin poder delante de ella. Así como quedó sin poder delante de nuestro Señor Jesucristo cuando a través de toda cierta su artimaña quiso tomar autoridad sobre Jesucristo. Entonces, ustedes pueden ver que estas enseñanzas de la edad de la iglesia no son simples enseñanzas de historia. Son cosas profundas que cuando nosotros tenemos cierta revelación de estas cosas profundas nos van arraigando, cimentando en Dios en amor. Nos van dando crecimiento. Y por eso doy gracias a Dios que hoy Dios los ha movido por el Espíritu. No hay duda que el Espíritu Santo ha movido a cada uno de los que están aquí presentes, que han venido a esta clase bíblica. Por eso les digo, apreciemos lo que Dios nos ha dado. Ahora usted tiene el libro de las edades y comience a leerlo. Comience, no se quede solamente, ¿cierto?, con la enseñanza, con la predicación, sino que lea y pídale al Señor que le dé revelación de lo que Dios ya nos dio. No una revelación fuera de esto, porque esta es la revelación. Esta es la Biblia revelada. Entonces tenemos que tener esa misma revelación. Tenemos varias cosas, ¿cierto?, ya bien enmarcadas o bien claras. ¿Qué tenemos claro? El fundamento que Dios le dio al hermano Branham para saber quién eran los mensajeros y situar cada edad. Ustedes saben, ¿cierto?, que cada edad, Éfeso dice que más o menos fue del año 53 al año 170. Pero cada mensaje a cada edad no solamente abarcaba ese tiempo, sino que esos mensajes eran para todas las subsiguientes edades. Por eso estamos viendo esta edad de Éfeso y vemos que es para nosotros también. ¿Me entiendes? Nosotros nos vemos dentro del cuadro, vemos, ¿cierto?, cómo falló la primera iglesia. Ahí se ve cómo comenzó a fallar la primera iglesia. Si la iglesia fue llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que pudo infiltrarse?
Pero sabemos que el trigo y la cizaña están entrelazadas. Y la simiente falsa comenzó con solamente dichos contrarios, y por eso que más adelante, cuando ustedes leen ahí la escritura de Apocalipsis 2 en adelante, encontrarán, dice que los verdaderos efesios, ¿cierto?, se pararon en contra de los falsos apóstoles y los hallaron mentirosos, porque esos verdaderos efesios tenían la enseñanza de Pablo, del Espíritu Santo. Eran hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, llenos del Espíritu Santo. Y se dieron cuenta que habían levantándose muchos apóstoles. Pero esos apóstoles, esos ministros, no estaban hablando conforme a lo que Pablo había hablado por el Espíritu. Porque Pablo dijo en Gálatas, sí, dice, si aún un ángel del cielo bajare con otro evangelio, del cual yo he predicado, y si yo mismo hablaré algo diferente a lo que ya ha sido dado por revelación, el tal sea maldito, anatema. Ahí tenemos claridad, ¿verdad? Hay varias cosas claras. ¿Qué más otras cosas claras tenemos? Que me vayan ayudando en la clase. Y hay un mensajero, hay una norma, ¿cierto? Hay un modelo. Como fue ese primer mensajero, deben ser más o menos los mensajeros de las edades siguientes. Y como fue la iglesia verdadera, ¿cierto? Ese es el patrón para la iglesia verdadera. Ahora vemos, ¿cierto?, cómo fue que Satanás se infiltró. Y estábamos hablando, dice que esos verdaderos efesianos, llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, ellos, ¿cierto?, se pararon en contra de lo errado. La Escritura nos habla en Judas capítulo 1, dice, hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Porque muchos falsos profetas se han levantado con falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo vamos a poder contrarrestar al espíritu del anticristo? ¿Cómo vamos a poder contrarrestar las falsas enseñanzas? Teniendo la revelación verdadera de la iglesia verdadera, las enseñanzas originales de la palabra de Dios, traídas, ¿cierto?, a través del séptimo ángel, que el séptimo ángel haría dos cosas. Unió todos los cabos sueltos, de todas las edades, todo lo que se fue perdiendo a través de las edades, y nos presentó a Cristo en su totalidad. Y nos reveló, dice, el misterio de los 7 truenos, que son los 7 truenos revelaron toda la palabra, que son las revelaciones contenidas en los sellos. Ahora, otra cosa importante que tienen que saber, que cuando hablamos de las 7 edades de la iglesia, estamos hablando de la edad gentil. Es Dios lidiando exclusivamente con nosotros los gentiles, porque tiene que entrar la plenitud de los gentiles en este tiempo del fin. En cada edad tuvo una novia, pero ellos, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, aunque ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos están esperando en nosotros no fuesen perfeccionados, aparte de nosotros, porque la perfección es en este día. Nosotros llegamos a la perfección. El Dios perfecto se reveló y la iglesia perfecta, teniendo al Dios perfecto, por eso que vamos a unirnos con todas esas 7 edades, ¿cierto? Y el poder de la dinámica de Dios hará que levantemos a todas las edades, desde Pablo hasta la última, hasta el último que ha partido parte de la novia. Y ellos, ¿cierto? Y vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Por eso que es importante. ¿Qué perdieron los efesianos? Los verdaderos efesianos eran guiados y llenos del Espíritu Santo, pero los falsos que estaban allí aparentando, dice, comenzaron a ceder, comenzaron a bajar la guardia. Y por eso dice que el Señor les dijo a ellos, hay una queja, pero tengo contra ti, les dice, que has dejado tu primer amor. Por eso le dije, Éfeso significa apuntado a una vida consagrada, dedicada a Dios,
la pasión de conocer la palabra. Por eso que tiene que haber en nosotros, si somos la verdadera iglesia, si somos los verdaderos hijos de Dios, tiene que haber pasión en nosotros por conocer la palabra, por penetrar en el Espíritu, por no solamente ser oidores olvidadizos, sino apasionados. Dice, la gente, y hermano Branham, ¿cierto? Habla mucho y dice, ¿cierto? La gente ya la Biblia la tiene como algo allí llena de polvo. No quieren ni tomarla, no quieren ni leerla. Ya no tienen pasión, la gente no tiene deseo, la gente va a la iglesia, la gente canta, escucha los mensajes, pero no tienen pasión. No tienen pasión de leer la escritura, de conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda en nosotros? Si queremos ser los verdaderos efesios, si queremos ser la verdadera iglesia, que tengamos pasión, que nazca en nosotros ese deseo profundo de conocer a Dios, de comenzar a leer. Ahí comenzamos con este libro. Comencemos a leer, comencemos a leer. Demos un tiempo, como le decía, ¿cierto? En la clase anterior, organicemos nuestra vida, ordenemos nuestros tiempos, aunque sean unos 15 minutos para orar, ¿cierto? Para leer. Si tenemos que levantarnos más temprano, hagamos sacrificio, hagamos algo que nos cueste. Por eso que le dice, la gente hoy día no quiere que nada les cueste. La gente no quiere, hablando, ¿cierto? La mujer no quiere dejarse crecer el cabello, es un sacrificio. La mujer no quiere usar hábitos como una mujer decorosa, porque es un sacrificio, porque todo lo demás es contrario a lo que es la verdadera santidad y pureza y la vida cristiana. El hombre no quiere cortarse el cabello, se deja el cabello largo, se hace todo tipo de cosas, se viste como afeminado. ¿Por qué? Porque no quiere sacrificarse y pararse por Dios. Vamos a continuar, ¿cierto?, la próxima semana, pero ustedes se van dando cuenta que esto es rico, es maravilloso. Eh, las vitaminas y la palabra de Dios es algo poderoso y tremendo. Así que Dios les bendiga mucho en esta mañana a cada uno de ustedes. Que estas cosas vayan ustedes escribiéndolas, vayan y comiencen a leer, a orar y buscar la inspiración del Señor. Vamos a orar para hacer la ofrenda de la escuela bíblica. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Señor, gracias por la inspiración que nos has dado. Señor, hemos sentido, Señor, en nuestros corazones, Señor. Aunque en nuestros cuerpos no podamos sentir nada, no sentimos tiritones ni ninguna cosa de esa, pero nuestros corazones sienten la presencia de Dios. Señor, ¿por qué? Porque es tu palabra. Señor, esto es lo que tú quieres que tu pueblo, Señor, reciba, tu palabra. Señor, danos, Señor, esas cosas que nosotros necesitamos. Reconocemos que somos flojos, reconocemos que, Señor, hemos fallado, Señor, pero creemos que somos los hijos de Dios y tenemos que ser despertados, tenemos que ser sacudidos y regresar, Señor, del cielo a los verdaderos principios bíblicos, Señor. A buscar por más de Dios en oración, la inspiración, a leer, a penetrar en el Espíritu, a adorarte en Espíritu en verdad, a ser apasionado, a amar tu palabra, a llenarnos de tu palabra, Señor. Padre, concede nuestras cosas, Señor, a este grupito que ha venido en esta mañana, Señor, y que tú le coloques en sus corazones el estar en cada uno, Señor, de estas escuelas bíblicas, Señor, y que en sus casas dediquen un tiempo, Señor, a la oración y a tu palabra, Señor, que tú le ayudes y los prosperes, oh Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.